Bien, comenzamos con la sección B, cuando la idea es, vamos a realizar diferentes tests, ya sean simultáneamente o en paralelo. Es decir, la idea, como comentábamos, es, en ocasiones se hacen test confirmatorios del resultado inicial, por tanto es un test secuencial o test simultáneo. Existen diferentes tests en el mercado y si los pasamos los dos tests, ver cómo funcionan las sensibilidades y las especificidades con esa situación. Test secuencial, es decir, o test en dos etapas, ¿vale? Normalmente, ¿cuándo se realiza esto? Esto es bastante obvio. Es decir, haces un primer test, resulta que ha dado unos positivos y, entre comillas, hay un segundo test que normalmente es un poco más caro, un poco más fino, que ya se hace para estos que han dado positivo en el primer test, ¿vale? Lo que se trata es de reducir esa gente que es positiva, a ver si los podemos reducir y acertar más, es decir, afinar más nuestra sensibilidad, ¿vale? La capacidad de detectar los positivos. Tú ya sabes que los positivos, pues algunas veces puedes tener ahí algún falso positivo, de lo que se trata es de eliminar esos falsos positivos. Se entiende, ¿no?, la estructura mental. Yo paso un test, da positivo. Yo lo único que sé de la persona es que me ha dado positivo. Lo que quiero saber ahora es si está enfermo o no. Y como sabéis que en esos positivos también hay falsos positivos, yo lo que quiero es acertar más, ¿vale? Este es un primer test, el test de azúcar en sangre. Aquí aparece un primer concepto que explicaremos ahora mismo, que es el concepto de prevalencia. La prevalencia es la probabilidad de estar enfermo, es decir, hemos hablado de esta probabilidad, la probabilidad de positivo dado E. Hemos hablado de esta probabilidad, la probabilidad de enfermo dado positivo, pero también podemos hablar de la probabilidad de positivo como tal, la probabilidad de dar positivo, y la que me interesa a mí, que es la prevalencia, que es la probabilidad de estar enfermo. Es decir, en determinadas enfermedades, pues tienen una prevalencia de 1 por cada 100.000. Pues si tienes una probabilidad de 1 de cada 100.000, pues eso es una prevalencia. Aquí estamos poniendo una prevalencia del 5%. Quiere decir que tengo un 5% de probabilidad de estar enfermo. Entonces, si hay 10.000 personas, ¿cuántos enfermos tengo? Es decir, estos 500 salen de esa prevalencia, ¿vale? Si tengo 10.000 personas y la prevalencia es un 5%, tendré 500 enfermos y tendré 9.500 no enfermos. Los resultados me dicen que tienen una sensibilidad del 70%, el 70% de 500, es decir, da positivo el 70% en los enfermos. ¿Cuántos enfermos tenía? 500. El 70%, ¿cuántos me dan? 350. ¿Vale? Obviamente, como la otra cosa que me dan, ¿qué es? La especificidad. ¿La especificidad qué es? El 80%. ¿El 80% de quién? De los 9.500. Sacaría 7.600. ¿Vale? Como también tengo este número, está claro que este 9.900 sale por la resta. Está claro que este 150 sale por la resta y que estas dos cantidades salen por la suma. Es decir, automáticamente se construye la tabla del test, ¿vale? ¿Cuál? 1000.
Yo no veo ningún 1900. Ah, este 1900. Este 1900 sale cuando tú quieres calcular esta celda es esta columna. ¿Cuánto le toca en este punto? En este punto le tocan 9.500, que son todos, menos 7.600 que tienes debajo. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que pasa? Que aquí está un poco la explicación del ejemplo en dos etapas. El ejemplo en dos etapas resulta que ¿cuántos positivos tengo? Positivos me han dado 2.250. ¿Vale? Positivos tengo 2.250. Ahora hago un segundo test mucho más fino, que tiene una sensibilidad que es del 90% y que tiene una especificidad que es del 90%. ¿Vale? Aquí tengo mis 350, que son estos 350, y aquí tengo mis 1900, que son estos 1900. Como la sensibilidad es un 90%, calcularía, esto sería 0,9 por 350, el 1710, ¿de dónde se obtiene? De 0,9 por 1900. Este 190, ¿cómo se obtiene? De la resta de 1900 menos 1710. Y este 35, ¿cómo se obtiene? De 350 menos 315. Con eso hemos obtenido el segundo test de diagnóstico, que está relacionado con el primero. De cada una de estas dos tablas puedo calcular la sensibilidad y la especificidad. ¿Cuál es la especificidad o la de la sensibilidad? La sabíamos, pero si las quisiéramos calcular sobre la tabla, pues saldrían un 70 y un 80 en el test 1 y un 90 y otro 90 en el test 2. ¿Vale? ¿Cuál es, que aquí llaman la sensibilidad neta, la sensibilidad conjunta? Pues por definición, ¿cómo era la sensibilidad? La sensibilidad, si os acordáis, era la probabilidad de ¿qué? De positivo cuando estás enfermo. ¿Cuántos enfermos tenía? ¿Cuántos enfermos tenía? 500, ¿no? Los enfermos siguen siendo 500. Son 500. ¿Y cuántos dan positivo finalmente? 315. Esa es la sensibilidad de los dos. ¿Vale? ¿Cuál es la especificidad conjunta? La especificidad conjunta, volvemos a definir la especificidad como ¿qué? Como la probabilidad de negativo cuando no estás enfermo. Esa probabilidad, ¿cuántos no enfermos tenía? 9.500. ¿Cuántos han dado negativo? En el primero han dado negativos, han dado 7.600. Y en el segundo, ¿cuántos han dado negativos? 1.700. La suma de estas dos cosas, 1.710 más 7.600. Queda una especificidad del 98%. ¿Vale? Es decir, que no tiene, si os fijáis, hemos mejorado nuestra sensibilidad y especificidad inicial, que eran de un 70 y un 80, y las hemos convertido en ¿qué? En un 63-98. ¿Eso qué quiere decir? Que somos casi capaces de detectar que no está enfermo y que tenemos un 63% de posibilidades, cuando da positivo, de que esté enfermo. Claro, los 1.710 son gente que en el primer test daba positivo, pero que en el segundo test
da negativo, porque es un test más fino, ¿vale? Normalmente depende de los valores que tengas. Es decir, al final tampoco podemos establecer reglas, porque si damos esa imagen puede ser que en algún caso sea muy bajo lo que se pierde. Es decir, pero normalmente puedes aumentar la especificidad y disminuir un poco la sensibilidad, ¿vale? Entre comillas, ¿cómo se calcularía cuando un sujeto da positivo? Da positivo, por favor, da positivo cuando da positivo en los dos test, ¿vale? Es decir, y por tanto, eso es una intersección. Es decir, la sensibilidad neta es que dé positivo en el primero y dé positivo en el segundo. La sensibilidad es positivo en el primero y positivo en el segundo. Y la especificidad neta, ¿qué es? Que dé negativo en el primero o dé negativo en el segundo. Negativo en el primero o negativo en el segundo. Y por tanto es la unión. Esto nos sirve para poder calcular directamente, las dos operaciones, ¿vale? La sensibilidad neta, lo tenéis aquí. La sensibilidad conjunta, resulta que, ¿cómo se obtiene? Y eso responde a tu pregunta. La sensibilidad conjunta es el producto de las sensibilidades. Por tanto, como son números más pequeños que 1, siempre se reducirá. Tiene fórmula, no es decir, está calculada cuál va a ser lo que obtienes. Sensibilidad 1 por sensibilidad 2, ¿vale? ¿Y qué le pasa a la especificidad? Bueno, esto tiene que ver con que la probabilidad de A intersecto B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Acordaros que esto era la probabilidad de positivo en el primero y positivo en el segundo, que deriva de ese concepto. ¿Cuál es la probabilidad de dar positivo cuando estás enfermo en el primero? La sensibilidad y la otra sensibilidad, y es el producto. ¿Y cuál es la especificidad? ¿Y cuál es la especificidad de los test simultáneos? Pues resulta que la especificidad neta es la especificidad del primero más la especificidad del segundo menos el producto de las especificidades. ¿De dónde viene esto? Mira, la probabilidad de A unión B, lo tienes ahí, la probabilidad de A. ¿Quién es la probabilidad de A? Esto. ¿Quién es la probabilidad de B? Esto. Y menos la probabilidad de A intersecto B. Pero hemos quedado que la probabilidad de A intersecto B, como son test independientes, resulta que esta probabilidad es la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Quién era la de A? La especificidad. ¿Quién era la de B? La especificidad 2. Por tanto, como veis, la especificidad conjunta o la especificidad neta es la especificidad del primer test más la especificidad del segundo test menos la especificidad del primero por el segundo. Es decir, cuando realizas un test simultáneo, resulta que tienes toda la información que hemos aprendido a lo largo del tema. Tenemos la probabilidad de una intersección, que es la sensibilidad conjunta de los dos test, y tenemos la probabilidad de una unión, que es la especificidad conjunta, ¿vale? Sí. No, vamos a ver. Una,
una va a menos y la otra va a más, porque, como ves, a la pregunta ¿qué se consigue con un test simultáneo? Con dos test simultáneos, mira, si aquí está A y aquí está B, si esto todo vale 1, porque la probabilidad siempre vale 1, tú has pasado de la probabilidad de A a ¿quién? A la probabilidad de A unión B. Por tanto, la especificidad conjunta siempre será más grande. Y la sensibilidad conjunta será siempre más pequeña. ¿Por qué? Porque es la intersección de los dos. Por tanto, siempre será más pequeña. Es decir, también existe la posibilidad de, en vez de hacer, aquí hemos hecho un test simultáneo con los positivos, existe la posibilidad de hacerlo con los negativos, ¿vale? Porque también hay falsos negativos, por tanto, se podría hacer todo el desarrollo con los negativos, igual que se ha hecho con los positivos, ¿vale? ¿Qué pasa con los test simultáneos? Test simultáneos no es como antes, que es cojo los positivos y les aplico lo que sea, sino que a los mismos les hago un test y a los mismos les hago otro test, ¿vale? Lo digo para que veáis las dos diferencias. Aquí ya lo dice, la meta es maximizar la probabilidad de que los sujetos, es decir, que como hacen los dos, aquí son positivos y aquí son positivos. ¿Cuándo diré que es positivo? Cuando los dos digan que son positivos, ¿vale? Aquí conseguiremos lo contrario que hemos conseguido antes. Antes, ¿qué hemos conseguido? Aumentar la especificidad disminuyendo la sensibilidad. Con este test en simultáneo aumentaremos la sensibilidad y disminuirá la especificidad. Es decir, se consigue el efecto contrario que se conseguía cuando los dos test son simultáneos. Como tú, ¿cuándo le vas a decir que es positivo? Va a ser positivo cuando dé aquí o aquí. Esos son los positivos. Si es 1, la probabilidad es 1, A unión B, por tanto, la sensibilidad neta, la sensibilidad conjunta, tiene que ver con lo que hemos dicho, que ya hemos dicho en esta clase. La sensibilidad conjunta se vuelve a calcular con la fórmula de la unión. La sensibilidad de A más la sensibilidad de B menos la sensibilidad de la intersección. ¿Cómo se calcula la intersección? Como son independientes, la sensibilidad de 1 por la sensibilidad 2. Y la especificidad conjunta es que salga y negativo y negativo. Si es negativo y negativo, es probabilidad de la intersección, y la probabilidad de la intersección es la probabilidad de uno por el otro. Por tanto, la especificidad conjunta será la especificidad del test 1 por la especificidad del test 2. Y dejaremos para mañana ejemplos de test simultáneos.